Inversión, estudios de comunicación, política y cultura. Hoy en Versión presentamos... La violencia es constitutiva de todo proceso de consolidación de identidades. ¿No? Ese es el gran problema, ¿no? Que la soldadesca, no ve jamás el rostro del otro, porque si lo ve, su ánimo guerrero se debilita, Cette culture internationale, cette culture mondiale, demande maintenant à chacun des individus. Cette culture internationale demande à ce que chacun puisse aller jusqu'au bout de la défense de ses intérêts privés. Hay una violencia que en nuestros países es menor y que pasa muy desapercibida, pero que en el mundo suma más víctimas que la violencia homicida y la violencia de la guerra juntas. César Borgia era considerado cruel y, sin embargo, restableció el orden en la Romaña, restauró la unidad y la redujo a la paz y a la lealtad del soberano. Nicolás Maquiavelo. El proyecto del mundo moderno se constituye en referencia y contraste con el mundo antiguo, pero a la vez se erige en un proyecto civilizatorio sostenido en la esperanza de los derechos ciudadanos y del hombre. Sin embargo, la historia moderna es la de la violencia homicida y la guerra. La constitución de la identidad moderna se funda en una violencia de exclusión como vía para afirmar la mismidad del poder frente a la diferencia. De algún modo la modernidad construyó la idea de ciudadanía, de derechos del ciudadano y del hombre, que formalizan como una especie de esperanza de la humanidad, de una sociedad que vive en paz. Kant en La Paz Perpetua trabaja la idea de una confederación mundial de naciones, cada una de ellas soberana, capaces de llegar a acuerdos para convivir pacíficamente. O sea, digamos, la violencia que se vive en buena parte de la historia humana es una violencia de país contra país. Nosotros en Colombia pues sufrimos, y ahora en México también muy claramente, sufrimos más una violencia interna, una violencia de mexicanos contra mexicanos, de colombianos contra colombianos. Hay una violencia que en nuestros países es menor y que pasa muy desapercibida, pero que en el mundo suma más víctimas que la violencia homicida y la violencia de la guerra juntas. Posiblemente haya un proyecto civilizatorio ya con el iluminismo, pero el mundo moderno no comienza ahí. Es decir, el mundo moderno en realidad surge tratando de establecer una línea de discusión con el mundo antiguo. Un regreso al mundo antiguo incluso. Una muy buena parte de la guerra moderna, se hizo recurriendo a los libros que sobre estrategia habían sido escritos por griegos y romanos y que estaban en las bibliotecas de Constantinopla, Bueno, quizá lo primero que habría que tratar de esclarecer es algo que es imposible de esclarecer, que es qué queremos decir con violencia, porque podríamos pensar que si pensamos en cierto tipo de reflexiones, la violencia es constitutiva de todo proceso de consolidación de identidades. O sea,
la consolidación de identidades colectivas se da a costa de la exclusión, ¿no? Es decir, hay un impulso excluyente en la constitución de identidades y una necesidad de, digamos, objetivación de la violencia, de la destrucción y del sometimiento del otro en las condiciones de asimetría propias de hacer prevalecer la propia identidad, ¿no? Entonces, digamos, es un proceso, la violencia aparece como una condición constitutiva del trayecto de reconocimiento, ¿no? Bien, si visto desde ese punto de vista, podríamos decir que la violencia es constitutiva de la cultura misma. Basta un solo homicidio para que el homicida entre en un sistema cerrado. Necesita matar una y otra vez, organizar auténticas matanzas para suprimir a todos aquellos que un día u otro podrían vengar a sus parientes. Jules Henry. En la modernidad tardía parece haber triunfado el principio del egoísmo frente a las aspiraciones civilizatorias de controlarlo. El ejercicio del poder como aniquilación total solo se realiza en la medida en que se segrega, se desprecia o no se considera al otro como alguien. La historia nos ha mostrado que la violencia parece ser intrínseca a la condición humana, pero es posible sublimarla a través de su reconversión en las formas simbólicas de la cultura. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ha habido guerras muy sangrientas. La identidad cultural y los intereses geopolíticos han motivado muchas veces las guerras entre naciones, y de algún modo las violencias internas a veces se moldean sobre el modelo internacional. En el modelo internacional son identidades externas que muchas veces pretenden no tener nada en común. Muchas veces hay estigmatización. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Deberíamos quizá hablar de modalidades de la violencia y de formas particulares, históricas, en las que se da esta violencia, ¿no? Hay algo que es propiamente, podríamos decir, la faceta más degradante de la violencia, que es la violencia de aniquilación, que es una violencia profundamente contradictoria, ¿no? La violencia de aniquilación, que es profundamente humana, ¿no? Que no existe en los animales, ¿no? En general la violencia no existe en los animales existe agresividad. La violencia es algo humano, pero es el extremo, es el punto extremo de la violencia. Es el inexistir del otro, ¿no? Esta constitución del otro como inexistir, y en realidad la transformación del inexistir del otro en la prueba simbólica de mi supremacía, ¿no? Bien, este mecanismo, que es quizá uno de los grandes mecanismos que está constituyendo el proceso de civilización. Y de pronto encuentran un mundo para el que no estaban preparados, ¿no? De verdad no estaban preparados, ¿no? Ni las tropas ni la soldadesca de Cortés, ni el propio Cortés estaban preparados, ¿no? Para enfrentar eso, para asumir eso. No hubo iglesia, religión que no hubiera, con la que no hubiera tenido contacto, en la que no se hubiera iniciado. Estos llegaron, ¿no? Literalmente,
ningún interés, ¿no?, en saber quién era el con el que estaban, ningún interés por saber quién era aquel que había sido capaz de construir lo que estaban viendo. Que no había ninguna ciudad que tuviera ni ese tamaño, ni esa población en Europa. No. La destrucción, ¿no? Y sigue siendo todavía hoy, ¿no?, una constante, ¿no?, la destrucción, ¿no?, la incomprensión absoluta de quién es el otro. Pero ¿quiénes llegan? ¿Quiénes llegan? No son los sabios los que llegan, ¿no? No son los eruditos los que llegan, no son los artistas los que llegan, llega la soldadesca. Y hoy estamos otra vez, ¿no?, con la soldadesca enfrente, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no?, que la soldadesca, no ve jamás el rostro del otro, porque si lo ve, ¿no?, su ánimo guerrero se debilita, ¿no? Más allá de que tenemos que pensar que en la violencia de otra manera, ¿no? O sea, hay cierto tipo de propuestas como la de Norbert Elias, ¿no? Es decir, Norbert Elias que trata de corroborar cómo el principio de civilización, el proceso de civilización es una transición, una especie de trayecto hacia la sublimación de la violencia. Y aquí, con la idea de sublimación de la violencia, hablo no de la supresión de la violencia, sino de su transformación, ¿no? Su transformación en otra modalidad de la violencia, en modalidades distintas de la violencia, ¿no? Y cómo el proceso de civilización en realidad idealmente transitaría a un desplazamiento de las formas de la aniquilación de la vida y del sometimiento de la vida, podemos decir, material de los hombres, la vida expresa, vivida, la experiencia vivida de los hombres, a una especie de ejercicio de la confrontación simbólica, ¿no? Transitemos de la destrucción de los cuerpos, el comercio con el dolor, de la construcción del sometimiento específico del otro en su cuerpo, en su vida, a una confrontación simbólica, ¿no? Es decir, pensar eso es el trayecto de civilización. Eso no suprime la violencia, es decir, la confrontación simbólica puede ser terriblemente violenta, ¿no? Pero no hay manera de suprimirla, ¿no? Pero eso involucra una transformación de las formas de vida, ¿no?, que abre otras capacidades, hace posible otras capacidades, por supuesto la creación estética, otros destinos de la sublimación, ¿no? Alors, cette explication globale, j'essaierai de la fournir en cernant, disons, ce que la culture contemporaine, mondialisée, comme vous le savez maintenant, cette culture donc internationale, cette culture mondiale, disons, demande maintenant à chacun des individus. Cette culture internationale demande à ce que chacun puisse aller jusqu'au bout de la défense de ses intérêts privés. C'est exactement l'anthropologie libérale qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui date du XVIIIe siècle, qui a privilégié donc l'idée de la défense à tout prix de ses intérêts privés
l'idée de la défense à tout prix de ses vices privés, l'idée de la défense à tout prix de ce qu'on a appelé, dans le domaine de la pensée économique du XVIIIe siècle, le self-love. C'était une rupture dans le cours du monde. Le cours du monde connaissait un autre principe, qui n'était pas le principe égoïste, mais un principe altruiste. À partir du XVIIIe siècle, le principe égoïste s'est imposé. On peut dire que pendant 2 siècles, le principe altruiste et le principe égoïste se sont équilibrés. Et puis, à la faveur donc, du tournant ultralibéral du monde ou du tournant néolibéral du monde, le principe égoïste s'est imposé sans partage. Los que al recordarme alguna vez piensen en mi fracaso y se pregunten por qué no fui lo que pude haber sido, sepan que el destino implacable me desarraigó de la prosperidad incipiente y me lanzó a las pampas para que ambulara vagando como los vientos y me extinguiera como ellos, sin dejar más que ruido y desolación. José Eustacio Rivera. La modernidad hace de la propiedad y la acumulación del capital principios constitutivos que fundan su lógica identitaria. Para ello requiere de tecnologías de control y confrontación, incluso de exterminio de aquellos que amenazan la fuerza de ese poder y de esa propiedad. Pero al mismo tiempo, requiere desarrollar un saber y una técnica que sirva para extraer de esas poblaciones la energía y el trabajo requerido para la producción de dicho capital. Poblaciones a la vez extractadas y excluidas. Bueno, evidentemente esto que es una especie de casi horizonte utópico, ¿no? Es decir, transformar la violencia ha sido permanentemente, cancelado por las condiciones mismas de la modernidad. Y ahí aparece la paradoja que tú planteas. Es decir, la modernidad aparece al mismo tiempo como esta posibilidad, ¿no? Y al mismo tiempo como su cancelación, ¿no? Su cancelación radical. ¿Y en qué estriba esta cancelación radical, ¿no? Quizá esto habría que ver en que la modernidad crea condiciones de identidad que hacen imposible esta confrontación simbólica. ¿A qué me refiero con esto más específicamente? Formas de propiedad. Y ahí, evidentemente, la visión de Marx apuntaba a un punto central. Es decir, el tema de propiedad, valor, ¿no? Y acumulación, ¿no? El problema de la acumulación y el problema del valor, ¿no? Aparecen como condiciones de la modernidad, aparecen como condiciones de la evolución, aparecen como condiciones del progreso, y para esto se apuntalan cierto tipo de condiciones de construcción de identidad. Identidad del individuo, identidad de las naciones, identidad de los grupos, identidad de los sectores, etcétera, que producen una especie de recrudecimiento de estas confrontaciones brutales, ¿no? Estas confrontaciones brutales, ¿no? Que tienen un centro extraño, que es los saberes y las tecnologías, ¿no? En realidad. Y esta idea de los saberes y las tecnologías habla de tecnologías del sometimiento, esencialmente. Es decir, el trayecto civilizador ha pasado por saberes del sometimiento y tecnologías del sometimiento, ¿no? Es decir, y esto ha potenciado en realidad una destrucción radical del otro,
¿no? Esta es la primera fase de la modernidad, ¿no? La segunda fase de la modernidad tiene que ver con las formas de gobernabilidad. Y estas formas de gobernabilidad y de control se han centrado sobre criterios y condiciones estadísticas. Es decir, el pueblo dejó de ser una entidad viva para ser un objeto estadístico, ¿no? Esta transformación de los saberes de la gobernabilidad en saberes estadísticos produce un efecto atroz que Marx no alcanzó a ver, por ejemplo. Marx vio en este crecimiento demográfico, en esta especie de crecimiento de masas de la modernidad, ¿no?, lo que él pensó que era el ejército de reserva, ¿no?, que era efectivamente un modo de acrecentar la ganancia, ¿no? Pero la modernidad, al transitar hacia esa forma de gobernabilidad estadística, descubre algo, ¿no? Descubre que ese ejército de reserva no es un ejército de reserva, sino es un conglomerado demográfico de desecho. Es decir, esta idea de poblaciones de desecho, ¿no?, que aparece con la modernidad. La racionalización moderna del ejercicio de gobierno, fundada en el saber y la aplicación técnica estadística, no solo responde a la impronta de la administración eficaz de los recursos públicos y de las fuerzas sociales para la productividad, sino que también se orienta hacia el cálculo y el control de poblaciones completas, consideradas de desecho, excluidas y abandonadas a su suerte. Y esta idea de poblaciones de desecho es atroz, es decir, son poblaciones que están muertas de antemano. Es decir, que se les ha declarado inexistentes de antemano. Tienen una muerte económica, una muerte civilizatoria, ¿no? Son literalmente, no solamente prescindibles, sino que su exclusión radical, su erradicación, es una virtud del sistema, de la modernidad. La modernidad reclama esa destrucción de las poblaciones de desecho, ¿no? Y esas poblaciones de desecho están hacia adentro del sistema y hacia afuera del sistema, digamos. Son hacia adentro, es decir, se constituyen en una especie de lastre, ni siquiera son amenaza, es un lastre, ¿no? Es un lastre. Es un lastre que hay que delimitar, aclarar, controlar y suprimir, ¿no? ¿Sí? En un primer momento se pensó en suprimirlas simplemente a través de movimientos extremos de pobreza, ¿no? Pero la pobreza, por supuesto, generó una violencia que se propaga hacia adentro del sistema. Por lo tanto, hay que suprimirlas, ¿no? Es decir, políticas de supresión de población que no pueden apelar por las condiciones mismas de la modernidad a una supresión real. No se las puede asesinar, porque la condición misma del proceso civilizatorio hace imposible ese asesinato, ¿no? Hay esa paradoja que produce entonces una especie de trabajo con esas zonas de desecho. Ese trabajo con esas zonas de desecho es cómo convertir esas zonas de desecho en utilidad marginal, ¿no? Tráfico de sexo, tráfico de trabajo, tráfico de drogas, tráfico de armas, etc. ¿Cuántos se mueren? No importa. ¿Cuántos se mueren en el comercio laboral? No importa. ¿Cuántos se mueren en el comercio de armas? No importa. ¿Cuántos se mueren en el comercio de cuerpos, de sexo? No importa. Es decir, no hay precio
Porque esto no es que se esté pagando un precio, se ha dejado de pagar un precio por eso, ¿no? Es decir, claro, esto en la medida en que se vuelve una violencia que se propaga hacia adentro, se vuelve terriblemente amenazante, ¿no? Estas dos caras del poder, el poder como positividad, como creación de identidades, ¿no? Como realización de una potencia, y el poder como condicionamiento, como restricción, como imposibilidad, como confinamiento, o incluso como destrucción. Dans un seul monde qui est unifié par l'ensemble des rapports marchands, avec beaucoup de connexions entre le monde du crime organisé et le monde, disons, de la finance légale. El Estado es un mosaico de fragmentos, todos despedazados, donde cada grupo criminal, cada cartel legal e ilegal han ido adquiriendo pedazos del Estado subastados al por mayor a través de un proceso de corrupción política electoral. Si además de violencia y corrupción, la legitimidad del Estado se va al piso. Siempre se presenta la violencia por parte del ejército como un acto defensivo, nunca de agresión.